En este mes de junio cumplimos 9 años de estar al aire en Materia Gris y estamos haciendo algunos cambios. Uno de ellos es que la última semana de cada mes tenemos una nueva sección, la cual se llama Tormenta Cerebral, en la cual vamos a hacer un debate con algún tema de interés nacional. Para esta primera entrega, nuestro tema es las pintas del nuevo gobierno. Es decir, así como los 12 primeros días del mes de enero nos dicen cómo va a ser el clima en todo el año, pues tenemos ya 6, 7 semanas de que Luis Guillermo Solís ha entrado en el poder. Invitamos a dos compañeros para hablar un poquito sobre el tema. A mi derecha tengo a Giovanni de Bruz Jiménez. Él es comunicador, es el fundador de culturacr.net y además participa en la Comisión de Cultura del Partido de Acción Ciudadana. Bienvenido, Giovanni. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, también felicitarlos por ese 9º aniversario. 9 años, eso es bastante y es importante para formar opinión para la comunidad universitaria. Muchas gracias. Bien. A la izquierda tenemos a Antonio Ortega, quien es asesor parlamentario, estudia sociología en la Universidad de Costa Rica y también participa en la Comisión Política del Partido Frente Amplio. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, un saludo a toda la televidencia, a todo el público y felicidades también por el aniversario. Muchas gracias. Les recordamos que esta es una edición especial de Materia Gris que hacemos la última semana de cada mes que se llama Tormenta Cerebral. En esta ocasión la temática será las pintas del nuevo gobierno. Pasando la página de las elecciones, Antonio, y de toda la efervescencia que fue, se soltó la primera bomba recién estrenado Luis Guillermo Solís en Casa Presidencial. Él en campaña dice no va a haber DIS y el día que entra en funciones decide dejar la DIS y poner a Mariano Figueres como director de ella. ¿Qué análisis podemos hacer de esto desde su perspectiva? Sí, primero, como vos decís, es una incoherencia contundente con respecto a lo que se dijo, que fue un tema polémico dentro de la campaña. En el Parlamento es y sigue siendo polémico el tema de la DIS, solo que ahora cambiándose sorpresivamente de bandos. Primero hay que ver la forma en que Luis Guillermo Solís hace eso. Tengo entendido que fue en la conferencia de prensa una vez finalizado el primer consejo de gobierno y prácticamente estaban los periodistas de espalda ya llevándose las cámaras cuando suelta la bomba y claro, todo el mundo se asusta. Entonces, es decir, primero esa forma con un tema delicado, como tengo entendido que se manejó, deja mucho que pensar y yo creo que no nos merecemos como ese tipo de situaciones, tomando en cuenta que Luis Guillermo Solís es un hombre serio, ¿verdad? Entonces, es decir, primero por ahí y segundo, desde el Frente Amplio hemos estado en contra siempre de esta dirección, primero por todo el dinero que se le asigna, segundo, por el manejo no muy claro de lo que se está haciendo ahí, amparado en la confidencialidad, y tercero, por las claras cacerías de brujas que han hecho a personas de la sociedad costarricense, a políticos, a dirigentes sindicales y demás. Pero al mismo tiempo sabemos por boca del señor Mariano Figueres y el propio Luis Guillermo Solís que van a reformular la manera de manejar la DIS, sus propuestas, no sé si el financiamiento, y bueno, desde el Frente Amplio, pese a que estamos en contra y que vemos como una incoherencia más del gobierno entrante, estamos atentos a ver qué significa esta reformulación de la DIS y si es para bien del país. Bueno, aquí están los votos y el capital político del Frente Amplio. Giovanni. Bueno, es que, vamos a ver, qué difícil saber por dónde empezar cuando hay tantos elementos de juicio y tan pocos elementos de análisis. No, pero ¿por qué se retrasa? Vamos a ver. Primero, nosotros tenemos que entender que los partidos políticos no son entidades unívocas. Es decir, incluso dentro de los partidos políticos hay diferencias. Tenemos el caso de Zapata y de Arguedas, diputados de ambos partidos, por ejemplo, que o fueron expulsados o renunciaron o se apartaron y que ahora están ahí incluso llevando línea de partido por su propia decisión o lo que sea. Tenemos casos de casos, es decir, que incluso dentro de los propios partidos políticos hay gente que tiene criterios encontrados y eso no es inventar el agua tibia con sal. Al PAC se le quiere ver por efectos político-electorales, porque la campaña parece que no ha terminado aún, como que si fuera una entidad en la que debe ser siempre la decisión unívoca. No podemos plantear reformas o cambios en el proceso, porque eso es se acabó el cielo, eso es una incoherencia o una contradicción o etcétera. Sería una incoherencia o una contradicción si se hace por hacerse, pero cuando se hace razonado, argumentado
y replanteando por el bien del país, creo que no tenemos que rebuscar tanto para decir, oh, cielos, la DIS. Yo soy el primero y yo les digo, yo no estoy de acuerdo con que la DIS exista, nunca estuve de acuerdo. Yo tengo muchísimas afinidades con la gente del Frente Amplio y todos lo saben, pero si el presidente decide que él va a formular o a replantear las funciones y lo que se quiere con la DIS, ¿por qué no le damos oportunidad de ver si funciona? Yo le decía a usted hace un rato fuera de cámaras que en realidad este gobierno ni siquiera le hemos dado la oportunidad de tener 100 días para juzgarlo. Sí, son pintas, pero las pintas no pueden plantear un análisis serio con todos los elementos de análisis para sacar conclusiones que sean apropiadas y adecuadas. Antes de eso, yo quiero, Martín, que me entiendan que antes de eso sí, podemos plantear algunos puntos por aquí, tirarlos dispersos e ir planteando un cuerpo de análisis. Yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver, este gobierno ha empezado a ser criticado desde mucho antes de empezar, desde que ya se proyectaba como ganador. Entonces, y muchas de las acusaciones parten de premisas en las que se establecen que ya sucedió tal y tal y tal cosa. Es decir, solamente cualquier decisión del gobierno plantee ya está mal. Y entonces empezamos a inventar teorías de conspiraciones, inventamos a rebuscar relaciones que de lógicas no tienen nada excepto su apariencia. Y eso tenemos que tener cuidado. Es decir, si vamos a hablar de la DIS, está bien, el compañero Antonio lo ha dicho muy claro, se plantea que se va a reformular, que se van a hacer ciertas cosas. Esperemos un resultado prudencial y entonces venimos y conversamos sobre la DIS y yo le diré, Antonio, ustedes tenían razón, esta entidad, pues la verdad es que fue una pérdida de tiempo, pero démosle tiempo al tiempo. Conversemos un poquito acerca de una cuestión heredada del gobierno pasado y fue el problema con los educadores. Ha sido una de las huelgas más largas de la historia, duró 4 semanas y pico. En esta huelga también se quiso tildar a los sindicatos como intransigentes y hasta antipatriotas, por no terminar la huelga. Se empezó a hablar de que había intereses de por medio de los sindicatos, que analicemos un poquito cuál fue el accionar del gobierno y del presidente Luis Guillermo Solís con respecto a la huelga, Antonio. Sí, efectivamente es un problema heredado, casualmente, pese a que es un problema heredado, que es un problema que viene con todas esas... con todos esos errores acumulados. No fue tema de campaña tampoco, no se habló de eso. Podemos decir que de parte de esta campaña del miedo que acabas de decir, el tema de educación no se tocó, como no se tocó el tema ambiental. Y efectivamente, para plantearlo, porque ya la idea no es venir aquí a hablar del gobierno de Laura Chinchilla, sino el entrante de Luis Guillermo Solís, yo creo que hay una manera apresurada y del parte de Luis Guillermo y que también se vuelve a ver feo. Si bien aquí estamos hablando de las pintas del nuevo gobierno, lo que podemos analizar aquí son decisiones como esta de la DIS, o puedo hablar de la de Fernando Naranjo también, el nombramiento de Fernando Naranjo, pero también la comunicación de Luis Guillermo. Creo que se ve muy mal ante la sociedad costarricense que Luis Guillermo se declare a favor de la huelga como se declaró días antes, casi a muerte, casi patria o muerte, diciendo yo estoy con ustedes, y que después, no sé cuántos días después, ya salga diciendo a los profesores que tengan más respeto por Costa Rica, que no le va a temblar la mano, etcétera. Es decir, evidentemente ya él no podía ir a marchar con los profesores porque ya tenía que resolver ese el asunto, pero es decir, eso de entrada se ve mal. En la forma, se ve muy mal. Y segundo, creo que se fue poco claro. También hay una actitud, si bien el gobierno Luis Guillermo Solís sale a saludar a sus vecinos mientras los profesores andan por todo el país en huelga, él nunca se reunió con los profesores, eso también se ve mal. Sabemos que a Luis Guillermo Solís le interesan las formas, pero yo creo que las formas se tienen que analizar. A mí me interesan las formas y el fondo, pero yo creo que en este análisis podemos analizar un poco las formas. El hecho de no reunirse con los profesores y el hecho de cómo se atrasó las negociaciones, aunque yo creo que le hace muy bien al país tener una ministra de educación como la que tiene ahora y no como el que estaba antes, que sí efectivamente todo era garrotazo. Creo que la forma, la lentitud y el cambio radical en opinión del presidente y la poca importancia que yo creo que le dio los primeros días, yo creo que era para que fuera el primer tema
una vez que habían puesto la banda presidencial y no fue así. Giovanni, cuéntenos un poquito. Qué difícil pedirle a un gobierno que resuelva en 15, 22 días lo que no se ha podido resolver en este país por más de una década. Es decir, eso es intransigencia. Cuando uno no plantea y contextualiza las cosas en su dimensión de tiempo y espacio, y uno no dice, mira, qué torta, más bien vamos con el gobierno y tratemos de solucionar esto para, mientras tanto el gobierno se acomoda, conoce el estado de la cuestión mejor y nos propone algo. Un gobierno que nace con la voluntad, ciertamente, de Luis Guillermo Solís de llegar y decir, yo estoy con ustedes, pero él dijo, no estoy con ustedes en todo lo que ustedes quieran, no les estoy dando un cheque en blanco para que después vengan y quieran resacar más. Él les dijo, lo que ustedes, el reclamo que ustedes están haciendo es completamente justo. Y no hay nadie en este país, yo creo, que haya negado eso. El reclamo es justo. Si usted no le pagan por su trabajo, Martín, perdóneme, pero usted tiene que protestar, usted tiene que manifestarse, porque además es su derecho constitucional y que defiende cualquier gobierno, pague y lo defendería. Al final, cuando ya, después de que hay propuestas, cuando los dirigentes llegan y proponen, cuando incluso hay división sindical, porque recordemos que la jerarca de la APSE reacciona, además de que ella siempre fue bastante compulsiva en sus reacciones, bastante antigobierno, era evidente ver su lenguaje verbal en las manifestaciones con aquella situación, e incluso recuérdense que un Twitter de ella, supuestamente manejado por otro de sus allegados, insulta a sus colegas sindicalistas. Es decir, al final hay una escisión en el sindicalismo, en el grupo, en la coalición esta, de mi buen amigo Gilberto Cascante, por cierto, que ha sido un amigo de toda la vida. Y entonces es cuando el gobierno ya reacciona y les dice, señores, lo de ustedes, ya no hay aquí colaboración ni ánimo de que solucionemos. Ustedes lo que quieren es aquí plantear un contexto ya político y rebuscar o buscar más allá de la solución del problema, que era lo que los tenía juntos. Antes de continuar con el tema, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Materia Gris. Vamos a continuar con esta edición especial de Materia Gris llamada Tormenta Cerebral, y el tema es las pintas del nuevo gobierno. Vamos a hablar sobre dos temas muy puntuales. El primero, la directriz que permite conciliar con evasores fiscales. Giovanni, cuéntenos por qué. Si Luis Guillermo Solís en su campaña habló de transparencia en los procesos de toma de decisión y de los manejos del área público. Yo creo que yo no soy la persona autorizada para hablar sobre ese tema. Lo que yo sí le puedo decir con toda transparencia es que yo no estoy de acuerdo con que se derogue ese planteamiento, y tampoco estoy de acuerdo con que se esté apoyando la directriz de SUTEL, por ejemplo, de que se cobre por descarga. Por descarga. Pero estoy de acuerdo con la posición, por ejemplo, con respecto a las comunidades LGTB, lésbico, gays. Estoy de acuerdo con una serie de políticas que se están haciendo, por ejemplo, en cultura. La ministra se ha puesto las tenis y ha estado recorriendo el país. Hay un replanteamiento de lo que se pretende hacer en el Ministerio de Cultura importante, al cual se le debe girar la vista. Lo que sí le puedo decir como corolario, porque tampoco tenemos tiempo para entrar en detalles, es que en realidad yo insisto, o sea, el gobierno puede replantearse en cualquier momento las direcciones que lleva si considera, con un razonamiento, con una argumentación que consideremos válida, seria e inteligente para el bien del país, lo que en algún momento propuso. Eso no quiere decir, por supuesto, que si yo dije, yo voy a tener apertura cierto tema, por ejemplo, valores importantes como la tolerancia por las preferencias sexuales, yo planteo que lo voy a hacer y después digo que no lo voy a hacer, eso es serio, ¿verdad? Es decir, hay un momento, incluso durante la negociación de la Asamblea Legislativa, donde estuvo eso en vilo, y uno que se queda así como, cuidado, ¿verdad?
Es decir, reiteremos esto y concluyamos. El Partido de Acción Ciudadana es un cambio moderado, es un cambio inteligente, es un cambio gradual, es un cambio que va a necesitar tiempo para conformarse, para consolidarse y tener resultados claros. Antes de eso, mucho de lo que estamos diciendo es especulación y mucho de lo que se está haciendo a nivel de redes sociales es proselitismo, consignas, teorías de conspiración y rebuscamiento para ir dejando en mal un gobierno con el propósito de ir a las elecciones de las alcaldías o incluso dentro de 4 años remozados los otros partidos. Y esa es mi conclusión por el momento. Hablemos a los 100 días, con mucho gusto, yo creo que podemos tener conclusiones más certeras sobre este proceso. Antonio, ¿qué opina usted entonces de la erogación de la directriz? Sí, efectivamente, de nuevo, la forma fatal del gobierno de Luis Guillermo Solís, las contradicciones con Helio Fallas y la forma en la que él dice que eso no era importante, ¿verdad? Como quien dice, los tricas sucios, nosotros los lavamos en casa y todo está bien. El tema este es más importante y más peligroso de lo que se pueden imaginar, porque esos evasores fiscales tienen nombres y apellidos, esos evasores fiscales tienen grandes empresas. Entonces, sin caer en la conspiración, que estoy de acuerdo con el compañero de que el PAC no es Liberación Nacional, ni está metido Oscar Arias ahí metido, sí se puede decir lo que estábamos diciendo y lo convulsas que fueron las últimas semanas, que fueron las que le dieron el triunfo a Luis Guillermo Solís, y da para pensar porque este tema, aparte que lo hace el PAC, que si algo ha tenido el PAC en todos sus años como partido nacional, como fuerza nacional, es no alcahuetear. Creo, y ese es un avance que tenemos por lo menos en esta campaña, es que el Frente Amplio por fin pudo posicionar el tema ideológico en una campaña electoral, aunque hubieron partidos, hubo gente que ya había dicho que las ideologías ya acabaron. Este tema de la cuestión fiscal es ideológico, aunque el PAC le quiera rehuir al asunto ideológico como tal, es ideológico, porque tienen nombres y apellidos, porque tienen empresas, porque están evadiendo y son los mismos que muchas veces han puesto presidentes en este país. Entonces, es decir, es lamentable, el Frente Amplio vamos a tomar todas las medidas del caso porque eso sí nos parece una sorpresa. Con el tema de la SUTEL, también yo creo que las declaraciones de don Melvin Jiménez diciendo que el tema del internet es igual que el agua, que el que más consume, que es como el tubo del agua, es el que tiene que pagar más, cuando no había sido así hasta el momento, por lo menos en descarga telefónica, y esa directriz es fatal y eso sí es devolvernos en estos temas en los cuales Costa Rica, por nuestra propia historia, por nuestras instituciones, había estado a la vanguardia. Con el tema LGTB, yo creo que más que tolerancia se debería usar la palabra respeto, porque no es ningún favor ganado, no se está pidiendo a nadie que tenga ni compasión ni tolerancia con eso. Efectivamente, a la población LGTB en estos días de gobierno, porque hay que decirlo, como dice el compañero, hablemos dentro de 100 días, los tienen de un lado para otro, ¿verdad? Primero se amenaza con el pacto con los partidos evangélicos. Segundo, se hizo una bandera que yo creo que significa mucho y tiene un gran simbolismo para la historia de este país, pero la semana pasada los diputados del PAC en la comisión de jurídicos entorpecieron y no quisieron dar el voto a que se pusiera en primer debate un proyecto de ley que tiene que ver con las uniones de hecho. Entonces, es decir, yo creo que el movimiento LGTB, al igual que muchos movimientos, no merecen que los tengan en la pasarela arriba y a veces los esconden, ¿verdad? Arriba en la tarima con la bandera y a veces los esconden, y yo creo que tienen que tener un poquito más de dignidad y un poquito más de golpear la mesa. Aunque sí creo que dentro del PAC y dentro de la Asamblea Legislativa hay gente muy comprometida, pero estamos jugando con derechos humanos, ¿verdad? No es una bandera hueca, ¿verdad? De acuerdo, vamos a ir a nuestra última pausa aquí en Materia Gris y ya vamos a regresar. Les recordamos que esta es una edición especial de Materia Gris en el canal de Universidad de Costa Rica, donde la última semana de cada mes hacemos un debate con respecto a algún tema de interés universitario y juvenil.
Teníamos como invitados a Giovanni de Bruce y a Antonio Ortega, conversando acerca de las pintas del nuevo gobierno, es decir, un análisis de los primeros del primer mes de la gestión del presidente Luis Guillermo Solís. Sabemos que ni siquiera 100 días son suficientes para poder dar un análisis de lo que es una gestión, ¿verdad? Pero quisiera que para terminar el programa, cada uno de ustedes nos dé unas últimas palabras, más o menos 30 segundos cada uno. Si quiere empezamos con Giovanni. Sí, Martín, televidentes, muchísimas gracias, reiterar y bueno, dejar puertas abiertas en cualquier momento, estamos a la orden. Mi conclusión es muy sencilla, yo creo que es pronto, yo creo que es acelerado, es un poco, quizás poco serio de alguna manera, empezar a achacarle a un gobierno que apenas se está asentando. Contradicciones que todavía no tienen consecuencias, que todavía no terminan de producir un panorama más concreto. Es decir, si nos ponemos a rebuscar detallitos, por ejemplo, el compañero Antonio habla mucho de forma, y yo empiezo a ver forma aquí, forma allá. Bueno, si es que en realidad, entonces podemos decir, dentro de esas formas trilladas y esas consignas que usamos siempre, pero todo el trabajo que ha hecho el PAC lo ha hecho con el apoyo del Frente Amplio, ¿verdad? Es decir, a nivel legislativo. Entonces, no todo. Bueno, casi todo, ¿no? La gran mayoría con el apoyo del PUS. Entonces son más de lo mismo. No, es decir, yo creo que si uno busca, claro que va a encontrar el mal, y uno va a encontrar contradicciones y uno va a encontrar dificultades, pero tenemos que tener claro, yo creo que hay que dar el tiempo prudencial para poder tener un criterio más conformado de lo que es lo que está haciendo en sus primeros días este gobierno. Antonio. Sí, efectivamente, en el tiempo que se lleva no se pueden hacer grandes análisis y mucho menos ver cómo es que se llama, ver números. Eso lo veremos después, ¿verdad?, con respecto al gobierno. Claro, el Frente Amplio y el PAC han sido aliados muchos temas, desde que nosotros tenemos a José Merino del Río en el 2006 al 2010, con José María Villalta el periodo pasado, y ahora no es la excepción en varios temas. En otros hemos sido claramente partidos opuestos, y lo que creo, y por lo menos lo que yo rescato, y poder rescatar la fracción a la cual pertenezco y el partido a lo que pertenezco, es que si bien, y es el cuidado y es la llamada de atención al gobierno, pese a que no podemos ver números, pese a que no podemos ver estadísticas con respecto naturalmente, con respecto a la labor del gobierno, sí hay casos certeros como tal, en el cual no sé, porque no sé cuál es la correlación de fuerzas dentro de la Casa Presidencial o dentro del Partido Acción Ciudadana, que son preocupantes. El nombramiento, la nueva destitución de Fernando Naranjo, con el salario que tiene ese señor, y que todos se rasgaban las vestiduras, y que el PAC ha sido, por lo menos, es el estandarte, el salario de los empleados públicos, el tema de la SUTEL con el celular, el manejo de la huelga, la evasión fiscal, que a mí me parece súper preocupante y muy, muy preocupante. Esperemos que el Guillermo Solís y este gobierno que fue colocado con tanto apoyo de verdad medite eso. Y el tema de la cuestión LGTB, la intervención del Banco Popular, después de que se criticó al gobierno de Laura Chinchilla, que controlaba el Banco Popular. Este gobierno no está haciendo ningún cambio o transformación. Entonces, de parte del Frente Amplio, de parte de la juventud del Frente Amplio, de la fracción del Frente Amplio, nos preocupan estos temas que estamos viendo, aunque aplaudimos ciertos nombramientos que ha hecho el PAC, pero es decir, aquí no estamos hablando de palomitas de maíz, estamos hablando de telefonía celular, de evasión fiscal, temas gruesos de la economía costarricense. Bueno, les agradecemos a Antonio Ortega, quien es asesor parlamentario, estudiante de Sociología de la Universidad de Costa Rica y parte de la Comisión Política del Frente Amplio. También a Giovanni de Luz Jiménez, quien es comunicador y también es director de culturacr.net y parte de la Comisión de Cultura del Partido Acción Ciudadana. Cerramos esta edición de Materia Gris de Canal de la Universidad de Costa Rica. Queden en sintonía, que es televisión con sentido.